para que pueda ir a la bendita palabra del Señor. Muy bien, solamente les voy a pedir, ¿no?, que tengan su texto, no lo vamos a leer aún, pero que tengan su texto en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Génesis 11 del 1 al 9. Téngalo ahí, tenga ahí Génesis 11 del 1 al 9. Y vamos a ver entonces de qué se trata el texto que vamos a tocar. El que a continuación vamos a leer es 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora sí vaya a 2 de Timoteo. ¿Ya marcó usted Génesis 11? ¿Sí? Ok, ¿ya lo separó ahí? Ok. Y el que vamos a leer a continuación es 2 de Timoteo. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo. Los niños que están saliendo muy juiciosamente. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Amén. Muy bien. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Tú sabes, bendito Rey, que si algo he de declarar es que en verdad soy insuficiente, bastante limitado, Señor. Así que sea la presencia de tu Espíritu Santo asistiéndonos y asistiéndome, Señor, para que tu palabra sea predicada con pureza y con limpieza en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, dice la bendita palabra del Señor. Toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto tiene un propósito, amados santos de Dios. Versículo 17, mire cuál es el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Ese hombre perfecto, ese hombre enteramente preparado para toda buena obra, solamente se logra a través de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a ver. El término enseñar es el primero que quiero que ustedes vean. Enseñar. Viene del griego didaskalia, que significa dar a conocer. Se refiere específicamente a una instrucción divina. Veamos el segundo término, redarguir, que muchas veces leemos y no sabemos de qué se trata, ¿no? El término redarguir del griego significa elkmos, que señala de alguna manera o que conlleva la idea de reprender para convencer del mal comportamiento o una mala conducta. Eso es redarguir. Y el término que sigue ahí, ¿cuál es el término que sigue después de redarguir? ¿Me están siguiendo? Corregir. El término corregir viene del griego epatornosis, que se refiere a restaurar algo hasta llegar a su estado original. Lo que quiere decir esto es que son las escrituras las que nos van edificando. ¿Para qué? ¿Para qué las escrituras nos edifican? Para estar enteramente preparados para toda buena obra. Y el término que sigue, ¿cuál es? Instruir. Viene del griego paideia. P-A-I-D-I-E-A. Paideia. ¿Qué significa o tiene la connotación de criar, de formar? Denota también disciplina. Esto es entrenamiento. Para eso es la palabra. ¿Sí? ¿Para eso es qué? La palabra. ¿Me hice entender, amados santos? Dicho lo anterior, vaya usted entonces a Génesis capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Amén. Para que nos demos cuenta cómo la bendita palabra del Señor nos quiere enseñar, nos quiere llamar la atención, nos quiere corregir, nos quiere instruir. Vaya a Génesis 11, del 1 al 9. Muy bien, vamos a verlo ahí. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5.
Y descendió el Señor nuestro Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor nuestro Dios, ahí en su término dice, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es, y todos estos tienen un solo, y han comenzado, y nada les hará. Muy bien. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice el Señor nuestro Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor nuestro Dios desde allí sobre toda, ¿qué dice? ¿La faz de qué? De la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor nuestro Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda. Muy bien, amados santos. Esta es una narración muy poco apreciada, muy seguramente como para tener en cuenta cuando de obediencia se trata. Por eso es que no es tan apreciada. Sin embargo, esta narración nos ofrece algunas notables, digámoslo así, razones que nos dejan una enseñanza muy especial. Por eso les mencioné la palabra. ¿Se acuerdan cuando fuimos a 2 de Timoteo 3:17? ¿Sí lo recuerdan? Entonces la palabra nos ¿qué? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Ahora bien, esto que estaba haciendo este pueblo seguramente, como está escrito, no agradó ¿a quién? A Dios. Sin embargo, la palabra como tal nos da unas especiales instrucciones para saber qué es lo que nosotros verdaderamente podemos llevar a cabo. ¿Me estoy haciendo entender? El título de la enseñanza para hoy es propósito. ¿Cuál es? Propósito. Y lo que notamos en este texto es que este era un pueblo que tenía ¿qué? Propósito. Un propósito que más sin embargo no estaba dentro de la voluntad de Dios, por eso Dios no se agradó. Pero esto no quiere decir que no saquemos la enseñanza del texto. Esto no quiere decir, de alguna manera, que no acudamos al texto para ver qué es lo mal que por ahí estamos haciendo. Esto no quiere decir que no tengamos en cuenta el texto, ¿no? Porque por ahí el texto nos puede corregir, pero también este texto nos puede instruir. Amados santos, este texto pareciese ser que está reflejando al mundo de hoy, al tiempo de hoy, al mundo de hoy. Y lo que de alguna manera espero exponer, y esto con la precisión de la palabra, surgió o surge, a continuación lo que voy a exponer, surgió o surge ciertamente de una expresión que me pareció terrible, hermanos, escalofriante, de parte de un cristiano que se dice siervo. Esa expresión tiene que ver con el tiempo. Se lo explico de esta manera. Dijeron, oiga hermano, ¿y cómo va? ¿Cómo termina usted su 2023? Dijo, no, si este año no termina, termina conmigo. Uy, ojalá este año se acabe. Digo, ¿pero qué? ¿Cómo le fue? Dijo, no, este año mire ya la fecha que estamos. Ya no se hizo. La verdad eso me dio escalofrío, hermano. En serio. Cualquiera se pudo haber reído. Y nos reímos de esos como medio, ¿cómo se dicen? Chistes o sarcasmos, ¿no? No, ya no se hizo nada. ¿Y qué tal este año? Y respondió otro, no, cada vez más viejo y achacado. Dije, Dios, pero ¿cómo así? ¿Cristiano? ¿Cristiana? Quedan 56 días. ¿Cuántos días? Mire, quedan 56 días, aproximadamente 12 horas, 15 minutos de este año. Y escuche, nosotros como pueblo cristiano, como iglesia cristiana, no podemos pensar y actuar de esa manera, hermanos. Porque lo nuestro, aunque lo medimos en tiempo, lo tenemos que medir en almas. ¿En qué? El propósito de la iglesia es ganar almas. Ya vamos a ver por qué leímos Génesis 11 del 1 al 1. Pero es ganar ¿qué? Almas. Nosotros
nuestro propósito no está medido por el tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo has pasado? ¿Cuánto tiempo te queda? Y cómo algunos reniegan del tiempo. Cuando, hermanos, el tiempo que hasta ahora se nos ha prodigado ha sido un tiempo que el Señor nos ha dado por pura gracia. Algunos están muy contentos porque mañana es festivo, ¿no? Lunes festivo. A propósito, tenemos más festivos, hermanos. El año en Colombia parece una chiva rumbera, dijo alguien, hermano. Festivo tras festivo, hermano. Esto es increíble, hermano. Ahora, la pregunta sería, ¿y si mañana no es festivo? Uy, no, mañana es lunes. No, otra vez lunes. Es que para mí los lunes son los días más tenaces, dijo uno. Dijo, y no es que el lunes sí. Hermano, mire, esto tal vez podría de alguna manera ser válido para uno que anda sin propósito, que hace porque le toca, que desarrolla más bien la actividad de una vaca, come para dormir, duerme para comer, se para, vuelve y come. Es como una labor de rutinidad. Pero, hermanos, la iglesia está medida en almas. Hermano y santo y santa de Dios que me escucha hoy, 56 días, 12 horas, diría yo aproximadamente 14 minutos aún de este año. Si nosotros tenemos en cuenta, y vamos a hacer de alguna manera esta estadística, si nosotros tenemos en cuenta que mueren 150,000 personas diariamente en el mundo, esto nos daría que en los próximos 56 días, 56 multiplicado por 150,000 nos da 8,400,000 personas que morirían en los próximos 56. Y si tú multiplicas esos 150,000 diarios por 365 días, mueren 54,750,000 personas al año. ¿Cuántos de ese porcentaje para una eternidad con Cristo? ¿Vamos bien? Ahora bien, de esos 150,000 y de esas 54,750,000 personas al año que fallecen, escúcheme lo que le voy a decir. Dentro de esa estadística no estás tú ni estoy yo, porque aún estamos vivos. Y los próximos días por vivir, iglesia, tienen que ser con propósito, con una meta, con un objetivo, con un fin, hermano. No podemos ir como iglesia, amados santos de Dios. ¿Para dónde va Vicente? Se la sabe, Vicente. Mire, hermanos, el mundo sí tiene propósito. ¿Lo notaron? En el texto de Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, representa al mundo. Le pregunto, ¿el mundo tiene propósito? ¿Sí o no? Sí lo tiene. Y se lo voy a describir. Y qué bueno, hermano, cuando se es sensato y dice no, y esto porque, bueno, no tenemos las cifras. Y es bueno ser sensato porque uno dice, sí, es como que se acomodan. Pero si tú no sabes realmente, no tienes claro si el mundo tiene o no propósito, permíteme describir que el mundo sí tiene propósito. Y el propósito del mundo, como está descrito en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, es desechar a Dios de sus planes. Ese es el propósito del mundo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Qué pasó en este texto? Habían desechado ¿a quién? A Dios. Sin embargo, ¿actuaron con propósito? ¿Sí o no? Sí, actuaron con propósito. Este texto nos va a servir de alguna manera y vamos a sacar lo bueno del texto, porque la palabra toda es buena, para ver cómo logramos nosotros también como iglesia un propósito. ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? A veces quisiera bajarme y como que hacer dibujitos y plastilina y todo, con el ánimo no de que los veo como ridículos, no, sino con el ánimo, ojalá, hermano, de que la palabra entre hasta los corazones, que hasta lo profundo del alma, hermano.
y reaccionemos y no tengamos apariencia de ser una iglesia viva, pero parecieran más bien hoy la iglesia cristiana una fábrica de cadáveres bien maquillados, hermanos. Mire el propósito del mundo. ¿Usted cree que lo que estamos viviendo hoy con respecto a ideologías, con respecto a todas estas corrientes filosóficas, surgieron ayer? No. Hermano, esto viene desde una agenda que se empezó a desarrollar hace 30 o 40 años. Una agenda global, hermano, que viene desde ese tiempo, hermanos. Mire el propósito, cómo lo ha venido desarrollando el mundo. ¿Y cómo se desarrolla propósito? Punto 1, se organizaron. ¿Cómo? Y mire, el mundo se organizó. ¿Cómo se organizó? Con una agenda global que se viene desarrollando hace 30, aproximadamente un poco más de años. ¿Y por dónde empezó? Por el Foro de Río, por el Foro de Sao Paulo. ¿Qué pasó allí? Se fijaron una meta. ¿Qué pasó allí? Se unieron. ¿Qué pasó allí? Pusieron a muchos a hablar el mismo lenguaje, todas, todos y todes. ¿Qué pasó allí? Empezaron a desarrollar modelos que van desde el evolucionismo, el relativismo, el transhumanismo, el socialismo y el comunismo, con una agenda que incluye ideología de género, que parece ser que todo esto hoy es lo que está inundando esta sociedad, hermano. Todo esto obviamente orquestado por Satanás y sus demonios, con un solo fin: que el hombre y el mundo deseche a Dios y se ponga el hombre como el centro del universo. El ateísmo, el social comunismo, hermano, esto es, sobre todo este tipo de ideologías, este socialismo comunismo, hermano, es una peste terrible, hermano. Es algo que está atacando a los jóvenes, a las jovencitas, a todo el mundo, hermano. Satanás se ha encargado de desarrollarlo. Razón tiene el apóstol Pablo cuando habla en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12, cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, principados en las regiones celestes que son de maldad. ¿Se ha organizado el mundo, Satanás y sus demonios? ¿El mundo ha desarrollado un plan? ¿El mundo tiene un propósito? Sí. ¿Y la iglesia? ¿Y el creyente? ¿Y usted como esposo tiene propósito? ¿Como esposa? ¿Como matrimonio hay propósito? ¿Como joven, como jovencita hay propósito? ¿O todavía eres seguidora de la bichota o de J Balvin? ¿Ustedes creen que eso es propósito, hermano? Joven, ¿tienes metas? ¿Tienes objetivos? Todo esto se ha venido desarrollando, toda esta agenda global, para estatizarlo todo, para que el joven dependa del Estado. Y le tengo una noticia: no, joven y jovencita, el Estado no produce nada. Entonces, ¿quiénes están llamados a producir y a rendir? Ustedes y yo, cada uno de nosotros, a ser aportantes antes que ser demandantes. Y a dejar de estar criticando los gobiernos, el Estado, el presidente, no sé qué. Pues haz algo, espelúcate. Deje esa cara de mustio y espelúquese, hermano. Discúlpeme un tanto la expresión rocambolesca, pero de verdad, hermanos. Dicho esto, amados santos de Dios, la pregunta entonces es: ¿la iglesia hoy está llevando a cabo el propósito? ¿Usted como creyente está llevando a cabo propósito? Hermanos, todo esto que estamos viendo, todo este mare magnum de situaciones, yo a veces le pregunto, me pregunto también, y le pregunto a alguno cuando estoy así compartiendo con alguno de mis hermanos y veo a algunos, digo: Dios, andan como sin propósito, hermanos. Y ustedes saben que cuando uno no hay propósito, cuando no hay un destino, como dirían las abuelas, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Sí o no? Entonces se montan en el bus del relativismo, del socialcomunismo, se montan en el bus de todas estas ideologías, se montan en el bus del ateísmo, de ideologías de género. Bueno, todo esto, hermano, que hoy pulula, hermanos, que está contaminando, hermanos. Y la iglesia y el creyente
Y usted, no, pastor, es que a estas alturas de la vida y uno todo achacado y viejo. No se ha acabado el año. 56 días, 12 horas, 6 minutos, 150,000 almas diarias. Multiplique, hermano. ¿Tendremos una misión? ¿Tendremos un objetivo? ¿Tendremos propósito? Sí, hermano. Y nuestro propósito, misión, objetivo se mide en almas. ¿A cuántos le predicaste esta semana, por ejemplo? ¿De cuántos fuiste testimonio? Desde el Facebook, por ejemplo. Como para no ir tan lejos. ¿Cuánto revelas tú desde el Facebook que eres cristiano? Porque en la iglesia muchos son cristianos, pero en el Facebook son anticristos. Parecen el cuerno pequeño, la bestia que salió del mar. Da tristeza, hermanos. No hay nada más hipócrita en este planeta. Se lo he enseñado, ¿no? Se los he dicho. No hay nada más hipócrita, perversamente nocivo en este tiempo para cultivar la hipocresía como el Facebook. ¿O no? ¿Sí o no? Están a punto de divorciarse, pero se toman ¿cómo se llama pero se toman ¿la qué? La selfie. Están agarrados como perros y gatos. Fueron a Melgar y como no les alcanzó para el peaje, entonces están discutiendo entre los dos. Sin embargo, ahí subiendo chuza acá, se toman la selfie y colocan a pie de página: somos felices, mi amor, cuánto te amo. Y ella por dentro, lagarto hipócrita, pero sonría que su madre lo está viendo. No, así es, hermanos. Esto es así, hermanos. El mundo está actuando hipócritamente, encubiertamente, soterrada y ataimadamente, hermano. Como un virus terrible, hermano. Y ha contaminado el alma y las mentes de nuestros jóvenes y de las familias, hermanos. Entonces, amados santos de Dios, para que nos demos cuenta que sí, inclusive hasta el mismo mundo tiene propósito, hermano. ¿Tiene qué? Propósito. La iglesia, ¿para dónde va? ¿Usted para dónde va? ¿Por qué está aquí? Pregunto yo, ¿por qué está aquí? Yo a veces yo digo, Dios, yo veo a algunos y digo, pero ¿por qué están en la iglesia cristiana? ¿Por qué dicen que son cristianos? Y si hay alguno acaso entre nosotros que no se sienta verdaderamente de la familia de Dios, ¿qué hace aquí? ¿Qué interés particular busca, personal, egocéntrico? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué haces, hermano? Pero sí, la invitación, hermano, es que si usted hace parte del cuerpo de Cristo, como miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo, la iglesia, es a que desarrolles propósito. ¿Me estoy haciendo entender? Propósito. No, pastor, ya esperemos que se acabe este año y el año entrante veremos. Mire, hermano, el año entrante le aseguro que van a ser muchos. Se lo firmo. Punto 1. Después de haber comido hasta el último de los lechones y haberse enclavado hasta la última las natillas y no haber dejado buñuelo con cabeza. ¿Sí es verdad? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sabe qué hacen? ¿Qué creen? ¿Qué creen que hacen? Se subieron de peso. ¿Cuánto? Ay, no, pastor, yo no soy tan propensa a subirme de peso, solamente 8 kilos, pero no es tanto. Ay, gústame. ¿Qué cree que cuando se mira tiene la apariencia de estos congéneres llamados buñuelos? Después de haberse clavado hasta el último lechón. ¿Qué creen que va a hacer? Al gimnasio, hermano. Para el gimnasio. O, pues en últimas, ir a la página y comprarse una bicicleta estática. ¿Sí o no? Que por cierto, ¿a dónde la tienen los que la compraron el año pasado? Entonces se inscriben en el gimnasio enero, febrero, en marzo no los vuelve a ver nadie y pagaron el año. Sí, seguro. El otro se inscriben a un curso, no exactamente bíblico. Se inscriben a un curso de inglés.
Enero, febrero y marzo desistieron. Prefieren el don de lenguas. Así es esto, hermano. Todo como tan fácil. Qué tristeza, hermanos. Sin propósito. Esperando que nos llegue la muerte. Digo, Dios mío, pero ¿cómo así? Ya estoy a punto de morir. Yo como que mejor que se haga la voluntad de Dios. A ver cuándo Él me vaya. Ay, le queda por lo menos le puedo asegurar que le queda la siguiente hora. ¿Sí o no? ¿O no? Sí, hermano. Entonces todo esto, hermano, todo esto que estamos viendo de este mundo, hermano, tiene un propósito y es alejar verdaderamente al ser humano ¿de quién? De Dios. Todas estas corrientes que les menciono, el relativismo, transhumanismo, apestoso virus socialismo y comunismo, todo esto que tiene que ver, amados santos de Dios, con todo este tipo de situaciones que se dan, que vienen desarrollándose desde hace 30 años, hermanos, y han sido muy organizados. Organizaron primeramente un foro, el foro de Río, después el foro de Sao Paulo, se fijaron en una meta, están unidos, pusieron a muchos a hablar de todas, todes y todos. ¿Sí o no? ¿Bien organizaditos o no? Sí, un repasito. ¿Sí o no? ¿Y la iglesia? Bien, gracias, pastor. ¿Por qué está aquí? ¿A qué viene? ¿Qué interés particular tiene? Si no hay una afinidad de propósito, ¿qué hace aquí? ¿Estás utilizando la iglesia o la vida cristiana para una fachada? ¿Para ver qué logras? No, esto no ha de ser así en ninguna manera, santos de Dios. La iglesia tiene que, y cada uno de nosotros, ustedes, mujeres santas de Dios, tienen que vivir con propósito. Ustedes varones con propósito. Ustedes jóvenes y jovencitas con propósito. Matrimonios con propósito, familias con propósito, iglesia con propósito. Esto ha de ser así, hermanos. Todos tienen propósito. Hoy vemos Israel y Palestina, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? ¿Ustedes creen que eso se dio ahorita? No, eso se viene desarrollando hace años, hermano. Es más, los palestinos tomaron un nombre que no son ni de ellos. Ellos eran un pueblo árabe prácticamente nómada y un día Israel les dio un espacio. Y vienen trabajando desde hace años esta organización terrorista Hamas. ¿Sabe qué significa Hamas? Violento. ¿Y sabe cuál es la pretensión de Hamas? Ahí está, miren Google, hermanos. Miren Google, si no me creen, miren Google. El acta de declaración fundacional de Hamas tiene un parágrafo específico: que desaparezca Israel. Hasta esos tienen propósito, hermano. Increíble. Increíble, hermanos. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia, hermanos? Propósito viene del griego telos o telos, T-E-L-O-S, que significa objetivo, meta, fin. Telos, que significa o lleva o señala a que es aquello que en virtud se lleva a cabo. Dice que en virtud se lleva a cabo en el caso del pueblo cristiano. O sea que para el pueblo cristiano y para la iglesia, tener propósito es una virtud que se tiene que llevar a cabo ¿con qué? Con integridad, con transparencia, con la verdad y en santidad. Así que, amados santos de Dios, el Señor sí nos ha dotado, nos ha capacitado, nos ha moldeado y nos ha preparado a cada uno de nosotros para desempeñar un papel único en este preciso momento de nuestras vidas. No es para el 2024, es para allá, hermano, ya. Hermana santa de Dios, decisiones, determinaciones, es para allá. Determine ese propósito, por favor. Propósito, llévelo a cabo. Vamos a ver cómo más adelante. ¿Y esto para qué, hermano? Para que llevando a cabo el propósito también glorifiquemos por sobre todas las cosas. Mire, el propósito en su vida debe ser glorificar a Dios en todas sus áreas.
Cuando está en la iglesia, cuando no está en la iglesia, cuando está en su trabajo, cuando está en su universidad, cuando está en una reunión, glorifique el nombre de Dios. Y glorificar el nombre de Dios no es estar utilizando un lenguaje religioso todo el tiempo, es tener una conducta como Dios dice que debemos de tener. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ay, santos de Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y a toda parte, aleluya, aleluya, aleluya. Y son los que más murmuran, critican, señalan. ¿Para qué sirve eso, hermano? No, el mundo realmente allá, ese mundo de allá, y ciertamente va a poder ser ganado, no en su totalidad, pero algunos se van a lograr salvar del infierno por nuestro testimonio, por nuestra conducta, porque ven que en ti y en mí hay propósito. Es una generación, hermano, hoy de ninis, lamentablemente. Ni estudian, ni trabajan. Ni hacen, ni dejan hacer. Ni entran, ni salen. Pensando que el Estado, no, hermano, no. Esto no ha de ser así, hermanos. A los jóvenes se les anima. Ustedes tienen que ser generadores de riqueza, fuente de riqueza. Esto es generadores de empleo. Esto es que empiecen por el laburo, por el trabajo, por generar, por crear. Dios los ha dotado a ustedes. Hoy jóvenes, hoy hay todas las variables y alternativas de alguna manera para desarrollar emprendimiento. ¿Qué hace esperando que el Estado lo subsidie? Por el amor de Dios, un poco de cordura, iglesia. Eso no es propósito. Eso no es propósito, hermano. No, que justicia social es un robo, es un atraco a mano armada, es quitarle a unos para darle a otros. ¿Sabe qué están cultivando? La cultura de la pereza. Y la Biblia es muy clara: el que no trabaja, que no coma. Punto. Y los jóvenes tienen todas las capacidades y hay oportunidades. Yo hablaba con una jovencita, oye, no, es que no hay oportunidad. Le dije, póngase a ver, ponga un propósito, póngase una meta. Pues hermano, en la medida que fue poniéndose metas, en la medida que se fueron abriendo puertas. Y Dios, que es bueno, fiel y justo, cuando hay propósito para glorificarlo a Él y que seamos ejemplo, testimonio de conducta en Cristo, hermano, Dios bendice. Dios bendice. El Estado no es el que bendice es Dios. Amén. A emprendedores, hermanos, a los que tienen propósito, hermanos. Si es posible, hermanos. Necesitamos afectar esta sociedad, porque esta sociedad ha permeado todo, hermanos. Ha tergiversado el modelo de matrimonio, ha tergiversado el modelo de educación de los hijos, ha tergiversado creación de Dios, varón y hembra. No, hoy hay 109 o 12 posibilidades de género más. Por favor, hermanos. ¿Cuál es el propósito, hermano? No, esperar. Yo digo, Dios, a mí me impacta cuando alguien dice, voy a ir a visitar una ciudad que yo quiero mucho, que a veces nos reciben bien, Medellín. ¿Alguien conoce Medellín? Bien bonito, ¿no? Y a usted le dicen Medellín y cuando se viene a la mente Medellín, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Subirse al metro. Yo digo, no, pues sí es mucho propósito tan vano, hermano. Para esa gracia me subo un Transmilenio a las 10 de la mañana que es desocupado. ¿Sí o no? Pero la gente, no, que quiere ir a montarme al metro y se sientan en el metro. Digo, ¿qué están viendo? Desde que sale la estación del metro en La Estrella, que es un municipio, uno baja, llega a la estación, dice La Estrella, hasta la otra parte que es llegando a la estación de la Universidad de Medellín. Hermano, lo único que uno ve a este lado son trancones. La fila de trancones, hermano. Digo, se sube uno al metro, bueno. Yo a veces creo que también es como en un sentimiento como de, no sé, como de burla, como un sentimiento vengativo, ¿no? Subirse al metro y ver al otro en un trancón y Yo creo que así también lo ven a uno en Transmilenio cuando uno está en ese trancón y ese Transmilenio va a 60 y uno en ese trancón a 2.5 por hora. Como sin propósito, hermano. ¿Saben por qué? Porque no hay propósito.
Estuvieron como por ir y mirar. Hermanos santos de Dios, así van muchos en las iglesias. Se sientan en esa banca como por venir y mirar. Y como que uno dice, bueno, ¿y este? Parece un muñeco de trapo. No, digo, Dios, sin propósito, o sea, sin meta, sin objetivo, nada, hermano, nada. ¿Por qué estás aquí? La invitación hoy, la recomendación es, hermano, involúcrese y desarrollemos entre ustedes y nosotros propósito, que no debe ser otro que el de ganar almas. Y esto es del don y es del talento que tiene, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor, de alguna manera, amados santos de Dios, nos dotó con dones, con talentos, hermano. ¿Para qué? Para que reflejemos vida en Cristo. Y para eso es que está su misericordia, su gracia, lo que yo he llamado su extravagante amor. Así que somos inexcusables cuando de propósito de llevar a cabo se trata, hermano. Somos inexcusables, no hay excusa, hermano. No puedes decir, no, pastor, el año entrante. No, hermano, 56 días. 150,000 personas mueren al día en el mundo. 8,400,000 almas parten. Un gran porcentaje para el infierno. Entonces, amados santos, Él ya empezó la buena obra en nosotros. Y acompáñenme al Salmo 138:8, por favor, rápidamente. Salmo 138:8. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor, hermano. Salmo 138:8. Dice la palabra: el Señor cumplirá su propósito. ¿En qué? Mire, hasta el mismo Dios tiene propósito, hermano. El mismo, mire, vea, mire no me mire. Mire su Biblia y vea que el mismo, su Señor y Dios, al que usted dice que sigue, al que usted dice que sirve, o al que dice y que por él se congrega, hasta él mismo tiene un propósito. Hasta él mismo tiene un propósito, hermano. Mire, para los que ya tienen un poco más de edad, su propósito no es esperar la muerte, hermano. Una vez más se lo digo. No, pastor, es que yo siento que paso por un cementerio y me gritan incumplido. A ver, pues esas son voces que llegan a su mente, hermano. Hermana, ese es problema suyo. Ese es su problema. Si usted acepta, hermano, hermana, ese tipo de voces, los jóvenes igual. No puede ser esto así, hermano. Por el amor de Dios. Y es de verdad, en serio, hermanos. No, es que yo ya con estos achaques, ¿como para qué sirve uno? Uno es un estorbo. No, Dios mío. A mí cuando escucho, yo la verdad, eso sí, yo me provoca tirarme ese sexto, ese tercero, ese cuarto piso. Y digo, no, esto no puede ser. Que si hay luchas, sí. Que nos enfermamos, sí. No, ya esperando que me pongan mi vestido de palo y con las patas para adelante. Eso no se dice ni en broma, hermanos. Ni en broma. Por favor, santos, de a de veras. Mire, hermano, la verdad que una gran preocupación, y se lo digo por todo esto que el mundo está desarrollando. Mire que el mundo sí tiene propósitos, ¿sí ven? Y miren las etapas como lo ha venido desarrollando. Y esto desde hace 30, 40 años. ¿Sí ven, hermanos? Bien organizaditos, ¿o no? ¿Sí o no? Hasta pusieron a hablar el mismo lenguaje, ¿o no? Ya por ahí una señora toda simpática dijo, no, que los todes y las todas y los todos y los tudes. Uno dice, Dios mío, pero no hay el que falte que hable lo mismo. ¿Sí? No falta el que diga que el Che Guevara fue un gran héroe. ¿Cómo vinieron trabajando eso? Desde hace mucho tiempo. ¿Se organizaron? Sí. ¿Cuál era el propósito? Enajenar la mente de los jóvenes. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, hermano. Si hubo un personaje en la historia nefasto, fue ese. Aborrecía a los homosexuales y era racista. Ahí está, averígüenlo. Y esos que se ven como mesías, que dicen, no, voy a salvar el mundo, justicia social, que se ven como los mesías, se convierten en los peores dictadores, subyugadores y opresores de una nación. Averígüelo, mírenlo, Mire, no me mire así, no me señale. Vente al Google y averigüe.
Averigüe, entre al Google y averigüe. Eso es fácil, hermano. ¿Saben por qué? Porque encontraron una nación y un poco de gente sin que el Estado me dé. ¿Estoy hablando de política? No. Yo de eso no hablo. No volví a tocar esos temas. Cada uno, hermano, que determine. Pero el Señor, hermano, dice que el mismo Señor tiene propósito. Salmo 138:8. Entonces, amados santos de Dios, ¿qué significa vivir con propósito? Vivir con propósito significa utilizar las facultades que Dios nos ha dado para la consecución de la meta, del objetivo. ¿Cuál meta y objetivo? Alcanzar a los que se están perdiendo. Mire, hermano, si su meta y su objetivo es ser cristiano para que haya plata en los cajeros, o para que el ungido de Jehová se pare sobre las tarjetas de crédito y sus cuentas sean pagas, olvídelo. Si no falta el que diga amén. Eso sí, hermano. Amén. ¿Sí? Sí, es que no falta, hermano. Si su propósito es que en la iglesia se tenga una pirámide para que usted se haga rico, ¿ustedes creen que no? Eso hay harto, hermano. Amados santos, ese no es el propósito. Como dirían los jóvenes, ¿no? Si su propósito es ese, plata en los cajeros, o que el cojo se le alargue una pata, o que el ciego vea, ese no es el propósito, hermano. No, hermano. Si me impacta, y lo veía con mi hijo, y mi hijo decía, pero ¿qué es esta locura? Porque nos dio por ver un canal ahí simpaticón, y mi hijo dijo, pero ¿para qué es esta locura? Y decía este parroquiano, vengan todos los que quieren ser bautizados en el Espíritu Santo, y cuántos van a hablar en lenguas, y después de que hablen en lenguas decreten que sus cuentas bancarias. Yo decía, no, mi hijo decía, no, pues este man está loco. Marihuanao, que es otra cosa. Hermanos, esto no es así. Ese no es el propósito de la iglesia. Mire, por favor, pastor, o sea que usted no cree en milagros, maravillas, prodigios y señales. Sí creo. No somos cesacionistas. Creemos que aún el Espíritu Santo obra y la misericordia de Dios está presente, y que los milagros, las maravillas, los prodigios y las señales son conforme a su voluntad, y que Él sí obra. Sí, yo lo creo. Pero esto no es por un hombre. Porque entre otras les sigo recordando, y les voy a recordar siempre, yo no hago milagros. ¿Claros? Entonces, ¿a qué vinimos a esta iglesia? Busque donde estén haciendo, donde haya comezón de oído, donde tengan esos maestros que predican a aquellos que tienen comezón de oído. Ese no es el propósito de la iglesia, hermanos. La iglesia no fue diseñada por Cristo, y Cristo no derramó su sangre, no entregó su vida, no fue lapidado, latigado. El soldado romano soltaba toda su furia sobre el cuerpo de Cristo. Fueron muchos los latigazos. El látigo romano estaba compuesto por hueso filudo y metal, 4 ramificaciones con unas fibras que se sacaban de cordero, y ojalá de cordero tierno, que eran como flexibles, y que a la vez que el soldado romano, que era un centurión de 1,85 a 1,90, porque menos no podían pertenecer a la guardia pretoriana, cuando ese soldado soltaba toda su furia bajo los efectos del alcohol y del odio, incrustaban esos huesos filudos y esos metales en el cuerpo de Cristo. Y cuando alaba, era tanta la sevicia que tenía que poner el pie sobre el cepo, y cuando alaba arrancaba sus carnes. Y lo azotaron por la parte de atrás y por la parte de adelante. Y dice Isaías que en él no se vio parecer alguno. Era una llaga Jesucristo. Y Cristo no vino, hermano, para complacer tus deseos, tu capricho, para poner plata en los cajeros. Cristo no vino a eso. Cristo vino para traer salvación, redención, vida eterna. A eso vino Jesucristo, a salvar al perdido del infierno eterno. Dígame otra cosa, bíblicamente entendido. Tiene todo. Ve a Isaías 53. Pastor, qué trágico. Vaya a Isaías 53 y cuénteme si Jesucristo vino para poner plata en tus cajeros. Cuéntamelo. O para conseguirte novio o novia.
o para hacerte modelo al estilo Bichota o J Balvin. Míramelo, obsérvamelo. No, Cristo no vino a eso, hermano. Cristo vino para traer salvación al que se había perdido. Y dentro de esos, a mí, el primero, el más pecador de todos. Vino para eso. Cuando cantábamos ahora, ¿se acuerdan? Cantemos con entendimiento, hermanos. Cuando cantamos ahora, Señor, no va a haber lloro. Ojalá me mostraran la letra de esa canción. Señor, no va a haber lloro, no va a haber aflicción, ¿sí? Esto es para la iglesia. Y esto es para un tiempo llamado el reino milenial, donde no habrá lloro, donde habrá gozo. Es para el reino milenial, no como dicen estos balbuceros, chapuceros, que es el reino de Dios aquí y ahora. Eso es mentira. Si fuera el reino de Dios aquí y ahora, no viviríamos socialismo, comunismo, relativismo, transhumanismo. No viviríamos eso, hermano. Esto es para el reino milenial, hermano. ¿Qué significa reino milenial? Un día la iglesia va a ser raptada, como lo describe el apóstol Pablo también en su carta a los Colosenses y en su carta a los Romanos. Y la iglesia pasará al tribunal de Cristo. Mientras está el tribunal de Cristo, entonces en esta tierra vivirán un tiempo de tribulación dividido en dos periodos. 3 primeros años y medio, segundos 3 años y medio, como está escrito en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Y en los 3 primeros años y medio se romperán los sellos, sonarán las trompetas, y entre la sexta y la séptima trompeta las copas de la ira se derramarán. Pasadas las copas de la ira, vendrá el Señor y juzgará a las naciones, dice, y vendrá montado en un caballo y regirá las naciones con vara de hierro. Dicho esto, después será el reino milenial. ¿Sabe para quién es el reino milenial? Para aquellos que después de que pasaron el tribunal de Cristo, venimos a reinar juntamente con él 1000 años, porque el diablo ha sido atado. ¿A qué vinieron? ¿A que les ungiera las tarjetas de crédito? ¡Ja! Se hace agua, hermano. No, por favor. Por el amor de Dios, hermano. Cristo no vino a eso. Y saben, Cristo vino para lavar y limpiar nuestros pecados. Y entre todos, el más pecador de todos en este recinto, yo, me lavó, me limpió. ¿Sabe? La palabra dice que la sangre del Cordero limpia todo pecado. Y que cuando Él determina perdonar nuestros pecados, nunca más se volverá a acordar de ellos. Para eso fue que Cristo fue latigado, flagelado y expuesto en una cruz, para limpiar nuestros pecados. Pastor, es que tengo 3 abortos, es que cometí un asesinato, es que soy el... Hermano, te limpió. Entiéndelo, por favor, compréndelo, vívelo. Cristo murió en la cruz por ti y por mí, y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ese es el verdadero evangelio. El resto, permítanme decirles, por favor, respetuosa y cariñosamente, el resto es bizarrap. Perdón, basura. Discúlpenme, basura. El resto es basura. Basura, hermanos. Ese es el evangelio, hermanos. Y sobre ese fundamento y esa base es que la iglesia tiene que desarrollar propósito. Amén. ¿Vamos bien? Pero sonríe, hermano, que Cristo le ama. Dicho esto, amados hermanos, por eso dice la palabra en Santiago 1, 16 al 17. Acompáñenme a Santiago. Santiago 1, 16 al 17. Mire lo que dice Santiago 1, 16 al 17. Amados hermanos míos, no erren. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay variación, no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe qué está diciendo en el 17? Dios no cambia. Y en el 16 dice, amados hermanos, no erremos. ¿Por qué dice? ¿Por qué estoy mencionando este texto, hermanos? Porque escuchen, si Dios te llamó, Él te equipa. Amén. Si Dios te llamó, Él te equipa. No rehúses a involucrarte a desarrollar propósito. Ahora, no erren, no erréis. No piensen otra cosa, hermanos míos. Si Él te dio esos dones y esos talentos para desarrollar propósitos, vienen de Él. Y hermano, llegará el día en que estemos frente al tribunal de Cristo y te pregunten, ¿qué hiciste con los dones y con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste? ¡Wow! Yo te los di. Te los recuerdo.
Yo te los di, dice el Señor. Yo te los di, dice el Señor. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Hermano, el que aquí viene sin Biblia queda out. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. Todo, escuchen, todo proviene de él. Y dice el apóstol Pablo, escuchen, en Primera de Corintios 4, 7, afirmando lo anterior, dice el apóstol Pablo: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Déjeme explicárselo desde este texto de otra versión que tengo acá, por favor. Aquí en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios y todos se lo deben a Él. Entonces, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Les recuerdo, los dones y los talentos no son suyos, son de Dios. ¿Y saben para qué? Para desarrollar propósito. Un propósito que glorifique el nombre de Dios. Y el mejor propósito que glorifica el nombre de Dios es ganar almas. Así que, amados santos de Dios, a desarrollar propósito, a no salirnos, amados santos. No vaya y sea que si no salimos, hermano, tengamos que vivir las consecuencias de salirnos, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude, santos de Dios. Porque llegará un momento en que sí necesitemos de su ayuda, dice el proverbista. Dice: y buscarán de mi ayuda, pero ¿saben qué? No les oiré. ¿Por qué, Señor? Porque ustedes menospreciaron los principios y las verdades eternas. No voy a escuchar sus oraciones. Es más, permítanme por favor ir a Malaquías, último texto del Antiguo Testamento, el penúltimo de los profetas. Malaquías, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Escuche lo que responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor tu Dios es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo usted en otra parte a ver si se lo reciben. ¿Qué está diciendo el Señor? Escuche, que muchas veces como cristianos damos al Señor lo que nos sobra, lo que sobra, el tiempo que sobra, los recursos que sobran. Lo tenemos en poco, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no hay propósito. No hay propósito. O tal vez hay alguno con propósito, pero mezquino, austero. Cuando hay propósito, tú eres aportante, no demandante. Tú aportas. Y no de lo que tú tienes, sino de lo que Dios mismo se ha encargado de darte. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 22 al 25, voy terminando. Colosenses capítulo 3 22 al 25. Dice, escuchen, veamos algunas, dice la palabra y el apóstol Pablo, y esto para que veamos algunas instrucciones dadas directamente por Dios y que el apóstol Pablo esgrime para que podamos empezar verdaderamente a desarrollar propósito. 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Escuche, este texto ha sido mal interpretado, infortunadamente. Y dentro de la iglesia a nivel general, se han formado pequeños grupos anárquicos, o sea, pareciera sin ley y sin autoridad. Porque algunos creen, no, yo a los hombres no.
El pastor es un hombre. Yo le obedezco es a Dios. La pregunta es, ¿cómo puedes obedecer al que no ves cuando tienes al que ves? No seas hipócrita. Si toda autoridad, dice la palabra, fue impuesta por Dios. Tal vez esto es una excusa para seguir en tu propósito mezquino. O tal vez esto es una excusa para seguir en tu pecado y excusarte. Dice que tenemos que obedecer. Mire usted el versículo, no me mire. ¿A quiénes? A vuestros amos terrenales. Y cuando dice, escuche, cuando dice en todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo. ¿Sabe qué está diciendo no sirviendo al ojo? Está diciendo, mire, no solamente obedezcan a sus amos terrenales cuando ellos están presentes, cuando los están supervisando. Así hay muchos empleados, ¿o no? Si el jefe no está, entonces se van de Facebook o de YouTube, pero sienten pasos del jefe. O como en la iglesia, ¿no? Como le he mencionado varias veces, vienen agarrados como matrimonio, pero pasan el umbral de la iglesia y quedan. Eso, amados santos de Dios, es servir al ojo, o sea, porque los ven. No, nosotros que tenemos que servir, hermanos, si el Señor los impuso, fueron puestos por Él. Servimos a los pastores, servimos a los que nos enseñan, a los que nos capacitan, los que nos instruyen. El resto es hipocresía, el resto es fariseísmo, es religiosidad. No, yo sirvo es a Dios. No, yo oro aparte porque yo la oración con... Momento, si la instrucción fue oremos, ¿por qué no orar? No, lo mío es aparte porque... No, si es aparte y hay alguno entre nosotros que esté pensando de esta manera, hermano, la invitación es busque un lugar donde usted se sienta cómodo. O hermana santa de Dios, pastor, o sea que usted en vez de retenernos nos echa. No, le estoy diciendo, hermano, involúcrese y desarrolle con nosotros propósito. Amén. Desarrolle propósito. Venga, si hay por qué trabajar, trabajemos todos juntos, hermano. Venga, hermana santa de Dios, trabajemos todos. Y todo lo que hagáis, hermano, en todo esto no seamos hipócritas, sino dice la palabra, hagámoslo con corazón sincero, dice una versión, temiendo a Dios. Pablo no está diciendo que no sigamos las instrucciones que nos imparten las autoridades espirituales, que el mismo Dios ha impuesto. Lo que está diciendo es, mire, hagan, sirvan sin ser hipócritas con los que los instruyen, porque esto no es de Dios. Yo sirvo a Dios y Dios lo sabe, pero a los hombres no, dijo alguien. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. Veamos un propósito y cómo se logra. Rápidamente, los jóvenes de la alabanza. Veamos propósito. ¿Cómo lograr un propósito? ¿Lo quieren ver desde la Biblia? ¿Sí? Vaya a Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. ¿Se acuerda que se los mencioné? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Génesis es el primer libro de la Biblia, por si al caso. No se sabe, ¿no? Alguno dijo, no lo encuentro, pastor, no lo encuentro. Y pasó el hermano y le dijo, no, es que este es el libro del Mormón, hermano. Es que todo se ve, hermanos. A ver, Génesis 11, del 1 al 9. Veamos algunos aspectos que son claves ahí, hermano. Mire qué ocurrió con estos personajes, Babel. Una narración que pareciera, no es como tenía muy en cuenta para lo digámoslo, ¿cómo lo decimos? Para lo positivo, para lo de fe, para lo bendecido. Porque realmente es una nación que se reúne para ir en contra de Dios. Pero la palabra es útil, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. ¿Se acuerdan que sí? Entonces saquemos lo útil y lo que nos quiere enseñar, cómo nos quiere redarguir y corregir e instruir la palabra para que hallemos propósito. Versículo 3 y 4. Miren ustedes que ven y que notamos nosotros. No por superstición ni marihuanada, sino como está el texto. Y dijeron unos a otros. ¿Dijeron unos a quiénes? A ver, dijeron unos, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Unos a qué? Unos a otros. Se dijeron unos a otros. Escuche lo especial de esto. Se dijeron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Wow. Y continúa, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, ¿qué dijeron? Vamos. ¿Quiénes se dijeron? Unos a otros.
Dijeron en el versículo: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Sabe qué notamos aquí? Que entre ellos se fijaron una meta. Se fijaron tener un propósito. Pregunto, ¿usted como esposa y esposo ya tienen un propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? No, pastor, que el tiempo nos pase y que los chinos crezcan y no nos vean que nos divorciamos, porque pues eso les va a afectar. Entonces vivamos ahí a medias, ¿no? Y que él duerma en el primer piso y yo en el segundo, como para que los chinos nos vean, porque da como pesar que los chinos nos vean que nos divorciamos. Mire, eso es peor que cualquier cosa, hermano. Y no los estoy animando al divorcio, ni crea. El divorcio no es de Dios. Es lo más satánico que puede haber. ¿Qué dice? Que se fijaron una meta, un objetivo, ¿sí o no? ¿Y entre quiénes? Unos y otros. O sea, se llamaron. Digo, oye, ven, vamos a coser ladrillos. Ya no le hagamos más a las piedras. Ya no le hagamos a esto. Venga, trabajemos juntos. Hermano, esa debe ser, hermano, la dirección en la que vaya la iglesia. Ustedes y yo trabajando juntos, pero conforme a un propósito. Pero venga. Es que algunos se creen tan importantes, hay que llamarlos. Venga, hermano, mire, por favor estudie, sí, se le ruega. Va a ir el domingo a la iglesia, hermano, por favor, venga, mire, se lo ruego. Vamos a dar caldo de papa, si no le gusta tamal, hermano. Y a la entrada, si llueve, tenemos paraguas, damos empanadas. Las sillas son de lujo. Ay, ya no volvió a hacer frío. Toca así, hermano. No, hermano. La vida de un guerrero y de un soldado no es así. ¿Usted cuándo ha visto un soldado que le dicen: bueno, soldado, no, mañana partimos? Y suena la diana. Bueno, ninguno sabe esto acá. No tienen ni idea, hermano. A veces la diana de su casa es su esposa. Válido. Y suena la diana, hermano. ¿Usted cree que el soldado qué va a pensar, hermano? Si van para el lugar del combate, ¿qué va a pensar? Ya tiene su equipo, ¿qué? Listo. Sus botas listas. Es más, duerme hasta con el camuflado puesto, hermano. Y su fusil aquí, porque a esa no la puede soltar. Dicen que es la novia, no la puede soltar. Y cuando suena esa diana, hermano, las botas ya están puestas, todo está listo. ¿Usted cree que un soldado, hermano, se va a poner a pensar: ay, se me quedó el gel, y se va a devolver por un secador? No, hermano, estamos en una lucha. Satanás y sus demonios desatados, hermano. Y se precisa una iglesia como verdaderos soldados, con propósito. ¿Vamos bien? Muy bien, miren lo otro, hermano. Me quedan 3 puntitos, vamos, los jóvenes. Uy, ya llegaron. Santo el Dios de los ejércitos. Miren lo que dice el versículo 6. Punto 1, entonces se fijaron una meta. Versículo 6. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo ¿qué? Lenguaje. ¿Un solo qué? Lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Venga, ¿quién está viendo eso? Mire su Biblia. No me mire o me bajo y no respondo. ¿Quién está diciendo eso de ellos? ¿Quién está diciendo? El diablo, Satanás. ¿Quién? Dios. Dios está destacando unos rasgos muy especiales de ese pueblo. Escuchen. ¿Estaban en contra de la voluntad de él? Sí. Pero mire el rasgo que estaba desarrollando este pueblo. Y el mismo Dios lo reconoce. Y el mismo Dios dice: mire, este pueblo es uno. ¿Cuántos son? No puede ser que como iglesia estemos divididos, hermano. No puede ser. Unos por un lado, otros por otro lado. Unos murmurando, otros criticando, otros señalando, otros buscando lo suyo propio. Esto no puede ser. Como iglesia tenemos que ser uno, como el Hijo y el Padre son uno. ¿Vamos bien? Uno solo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y el Señor vio que eran unos y que todos tienen un solo. Pregunto, ¿el socialismo, el comunismo tiene un solo lenguaje? Pregúntele a un socialista comunista si se sabe las 5 tesis de Mao. Se las sabe. Es más, le dice: con la marcha adelante. Pusieron a muchos a hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué la iglesia no habla el mismo lenguaje? Porque la iglesia es perezosa y no quiere estudiar para hablar el mismo lenguaje.
El mismo lenguaje. Y han comenzado la obra. ¿Y qué? O sea, son trabajadores, laburantes, activos. Activos, hermano. Las momias para un museo, hermano, no para la iglesia. En la iglesia se precisa de miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo. Que no soy pastor, que no soy maestro, que no soy evangelista. Ok, está bien, pero tendrás el don de servir. Aún otros tendrán el don para dar, porque hay gente que tiene el don de dar. ¿Sabían eso? Usted no sabe a qué hora se nos presenta alguien y dice: pastor, yo pongo la sede propia, la nueva, para 1200 personas y lo equipo. Eso es un don, hermano. Eso es un don. ¿Qué don tienes? Ay, pastor, yo si tuviera todo ese billete, si yo me ganara el baloto, mire, por esta que yo le compro una sede, ahí sí se la devuelvo. Por esta que ni se vuelve a aparecer. Porque esa es la tendencia del ser humano. Cuando está mal busca a Dios, y cuando tiene lo suficiente se aparta de Dios. No nos digamos mentiras, hermanos. No seamos farisaicos. Y dice la palabra del Señor, ¿qué más hicieron? Mire, dice: han comenzado la obra. Ay, se van a cansar rápido porque estos se ven desanimados. Dice así. Mire su Biblia. Uy, hermano, discúlpeme, algunos que son nuevos dirán: uy, usted, Señor, lo amenaza a uno. Hermano, o lee su Biblia por amor o la lee por amenaza. Pero de que la lee, la lee. ¿Claros? ¿Sí? Así sea amenazado. Yo a esa iglesia no vuelvo, lo amenazan a uno. Pues, hermano, lea su Biblia, porque por eso es que muchos son timados y van de un lado para otro, dejándose arrastrar por diferentes vientos de doctrina. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice con respecto a ellos? Que nada les hará. ¿Quiere llevar a cabo propósito? No desista. ¿No qué? No desista. Pero algunos, hermanos, resultaron soldaditos cristianos de chocolate. Les pega la circunstancia o el calor fuerte de la circunstancia y se derriten. Ya no vuelven, se delican, son susceptibles, sensibles. Me dijeron, no me dijeron, me miró el pastor, no me abrazó, si me subió, no me bajó. No, hermano, usted no viene aquí para ver qué hay para usted. Usted viene aquí para dar a otros. Entre otras, ¿a cuántos saludó noblemente esta mañana? Le aseguro que le aseguro que se sentó y no había ni siquiera determinó a ninguno. Esperaría que al final del servicio usted se tomara el trabajo y se despidiera 2, 3, 4, decirle: hermano, bendiciones, Dios lo guarde, hermano. Y termino. ¿Tenían el mismo lenguaje? Sí. ¿Se fijaron una meta? Sí. ¿Estaban unánimes en un propósito? Sí. Como la iglesia en Hechos, en el capítulo 2, versículo 43 al 47, dice que estaban unánimes en un solo espíritu. Así era la iglesia, hermano. Y por último dice la palabra: mire lo que el Señor hizo. Lo que el Señor vio. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado. Ahí no dice: y nada los hará desistir de tanto que sueñan. Ay, si las vacas vuelan. Ay, si los hipopótamos rosados volaran. Ay, si. No, ahí no dice eso, hermano. Ahí dice que se pusieron ¿qué? A hacer. Y usted como esposo tiene que llegar con propósito a su casa. Usted tiene que llegar con propósito. Usted tiene que fijarse una meta a su esposa, a sus hijos, un objetivo. Usted tiene que estar unánimo con su esposa. Usted tiene que hablar el mismo lenguaje con su esposa. Lo que ocurre es que a veces como esposos no nos gusta que la esposa nos diga lo que nos tiene que decir, porque al único que no se le nota en su momento es a uno mismo. Pero ella sí sabe qué es lo que lleva a uno, pero uno no quiere escucharla. Por ahí dijo una hermana: amén, aleluya, gloria a Dios. Hermano, escucha a su esposa. Hablen el mismo lenguaje. Escucha a su esposa. A ver qué le está diciendo. Mi hijo, que no se meta con ese muérgano. Pero es que de pronto, si hacemos ese negocio en la pirámide, se convirtió usted en el más pobre de los pobres, porque perdió toda su plata. Mi hijo, que mire, por favor, no vaya por allá. Mi hijo, mire, mi hijo. Y usted la ve como la fastidiosa, la ruidosa de turno, la radiola vieja que no sabe dónde desenchufarla, cuando de verdad Dios está hablando a través de ella también para traer consejo. De su mamá, de su papá. A veces nos parece que nuestros papás o nuestras mamás son un estorbo, pero cuando papá habla, cuando mamá habla,
su pastor, hermano, su pastora, hermano. Entonces, amados santos de Dios, si vimos estos 4 aspectos, y cierro con esto: ¿quiere lograr esos objetivos, esas metas? ¿Quiere alcanzar ese propósito? Sea fiel. ¿Sea qué? Fiel. Mire, no hay nada peor, no solamente para una congregación, ni para una familia. No hay nada peor para una sociedad. No hay nada peor aún para una empresa. No hay nada peor para un matrimonio y para una iglesia que un desleal, que un infiel. Que su forro está acá, pero su corazón está en otro lado. Sea fiel, sea leal. Este pueblo actuó bajo esos 4 parámetros. Pero como no glorificaron a Dios, Dios tuvo que derribar eso. Acépteme esta recomendación: todo lo que hagas, hazlo para Dios, o si no te vas a exponer a que Dios te lo derribe, se lo aseguro. Así que, amados santos, no perdamos de vista esto. Los planes de Dios para nosotros son buenos. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vivamos conforme a estos principios y preceptos para alcanzar el propósito. Aprovecha cada hora, cada minuto, cada segundo. Aprovecha cada semana, cada mes. Llévate en tu corazón que Cristo vino para redimirte, para salvarte, para perdonar tus pecados. Pero por favor, arrepiéntete, o de lo contrario llegará el día en que ya no te escuche, y aunque llores, ya no habrá tiempo. Póngase sobre sus 2 pies y vamos a orar. Segunda adoración. Y despides. Señor, te damos gracias. Definitivamente tu palabra sí es como esa espada de doble filo, Señor. Es innegable, Señor. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor. Nada de tu palabra sobra. Nada de lo que hay en tu palabra puede ser menospreciada, Señor. Tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que cada uno de nosotros, Señor, seamos moldeados en el Espíritu Santo para estar enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Es de Dios, es de ti, Señor, tener propósito, metas, objetivos, pero que te glorifiquen, que te exalten, Señor. Y esto no solamente para la iglesia, sino para nuestra propia vida, Señor. Que todo lo que yo lleve a cabo, Señor, te glorifique, Señor. Y que pueda comprender y entender como miembro activo del cuerpo de Cristo que el propósito en la iglesia es ganar almas, alcanzar al perdido, predicar a Cristo resucitado, aquel que murió, que fue latigado, flagelado, aquel que fue expuesto en una cruz, aquel que trajo salvación para mi alma. A ese Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es el que debo predicar, proclamar. Ese debe ser propósito en la iglesia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a cada uno de nosotros nos has dado dones y talentos. Nos has provisto de facultades, Señor, para que alcancemos tan noble propósito, Señor, el de ir por otros, Señor. Y dones y talentos que no son nuestros, así que no tenemos nada de que jactarnos,
porque nada de lo que tengo y nada de lo que soy es mío, es tuyo, Señor. Perdónanos, Señor, si en nosotros ha habido ese sentimiento arraigado de creer que somos dueños de lo que poseemos. Perdónanos, Señor, de creer que somos propietarios absolutos, Señor, cuando todo ha venido de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más obedientes, Señor. Tú no quieres sacrificios, tú quieres obediencia. Tú aborreces sacrificios cuando son expuestos con desobediencia. Todo lo que hagamos, todo lo que queramos emprender y alcanzar, Señor, debe estar dedicado a ti, nuestro Señor y Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Señor, para que nuestro caminar sea muy cuidadoso. No vaya y sea, Señor, que estemos llevando a cabo objetivo, meta o propósito para nuestra propia dedicatoria o satisfacción egoísta, porque esto trae una consecuencia. Pero, Señor, si todo lo que llevamos a cabo es para dedicarlo a ti, es para agradarte a ti, es para glorificarte a ti, no me cabe la menor duda, tú estarás, Señor, para hacer de cada uno de nosotros siervos tuyos victoriosos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Dios, y que podamos ser de aquellos a partir de este tiempo, como miembros vivos y activos del cuerpo de Cristo, como hijos tuyos, unos que tenemos propósito. Que no usemos nuestro cristianismo, Señor, para ir de un lado para otro, cuestionando, murmurando, desobedeciendo, criticando. Que no usemos nuestro cristianismo como excusa para desobedecer, porque tu palabra es muy clara, Señor. Como hijos de Dios, Señor, también cosecharemos lo que sembramos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, a como iglesia mantenernos en la meta, ser ganadores de almas, predicar a otros, invitar a otros, venir con otros, a que todos vayamos en la misma dirección, Señor, conforme a tan noble propósito, a que hablemos todos el mismo lenguaje, el lenguaje de la palabra, Señor, y a que cumplamos tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Dios. Ponga su mano en su corazón, como un acto de humildad y de sencillez, y que ojalá desde la fibra más sensible de su ser usted le pueda decir: Señor Jesús, que a partir de este tiempo pueda llevar vida con propósito. Que mi propósito sea, Señor, servirte, alabarte, glorificar tu nombre, Señor, con mi conducta, con mi manera de actuar, Señor. Si eres esposo, di: Señor, como esposo, Dios, propósito. Si eres esposa, amada santa del Dios Altísimo, dile: Señor, una esposa con propósito. Y si son matrimonio, dile: Señor, un matrimonio con propósito. Y si están a puertas de matrimonio, dile: Señor, con propósito. Pero, Señor, si hay algo que esté siendo piedra o tropezadero para no llevar a cabo el propósito, deshaz toda obra, Señor. Deshaz toda obra en el nombre de Cristo Jesús. Deshaz toda obra que no glorifica tu nombre, Señor. Deshaz toda obra, Señor, que impide que se lleve a cabo el propósito conforme a los principios y a las verdades, Señor.
el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, porque reconocemos que eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo en Cristo Jesús. Y ahí, en la quietud, por favor, no se distraiga. En la quietud vamos a adorar a nuestro Rey de Gloria. De verdad, adorémoslo, y adorémoslo con propósito también.